hace ya 2 o 3 sábados se vienen produciendo marchas anti-cuarentena, sobre todo en el Obelisco porteño, algunos caminando hacia Casa de Gobierno, etcétera, y hay carteles que a mucha gente le han sorprendido por lo que decían esos carteles en la marcha anticuarentena. A mí no necesariamente me sorprendieron, porque es un tema que uno viene leyendo y escuchando, sobre todo de analistas internacionales muy importantes, como el señor y el amigo que está del otro lado, Quique Romero. Los carteles, por ejemplo, decían o culpaban a George Soros de muchas de las situaciones que vienen sucediendo relacionados con la pandemia. Entonces le dije a Quique ayer, le digo, che, Quique, ¿por qué no le contás un poco a la gente que a lo mejor es algún desprevenido, quién es Soros, por qué se lo acusa a Soros, por qué los anticuarentena, si querés que le ponemos ese nombre, o a la gente que sale a la calle, le ponemos el nombre que ustedes quieran, empiezan a decir que George Soros es el responsable, o un gran responsable, junto con Bill Gates, de lo que está pasando? Digo, bueno, analicémoslo, a ver, contémoslo. Quique, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Maxi, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy, y debo decirlo como analista internacional, vos sos una perla, sos un hallazgo, porque sos el primer analista, te diría que junto con Manuel Castro en Canal 26, que has hablado de estos temas, ¿no? Muchas gracias, Maxi, muchas gracias. Pero, a ver, entendamos una cosa. Vos planteaste el tema de la cuarentena y de los anticuarentena, ¿no? Arrancaste por ahí tu presentación. Yo no soy anticuarentena. A ver, sí, soy anticuarentena de la primera hora, pero ¿por qué? Porque soy antisistema, y soy un antisistema de la primera hora. Es más, el término antisistemismo como una ideología prevalente en el siglo XXI es una marca registrada mía. Pero entendamos una cosa, lo que está sucediendo hoy con esta planemia es uno más de los engendros del sistema. Entonces, si uno comprende cómo es el sistema y cómo funciona el sistema, y tiene muy en claro que el sistema es una cosa que está muy por arriba de nosotros y que nosotros somos simplemente el alimento básico que deglute el sistema para seguir funcionando, si comprendemos eso, es como Matrix, como en la película Matrix, sí, no, y además, cuando Morpheus intentaba explicarle a Neo cómo funciona la Matrix. Es lo mismo. Hay un libro muy interesante de Walter Graciano, que es Nadie vio Matrix, que están las dos pastillitas, ¿no? En la roja y la verde. ¿Cuál te querés tomar? Decía Walter. Exacto, un grande. Y es más, te lo digo ya. La semana que viene, pegale un llamadito, Walter. Pegale un llamadito. Yo después te paso el contacto, porque es un tipo que la tiene muy clara, muy clara. Relacionado con eso, bueno, hablando del sistema, y para que a algunos que muchos les gusta la política en este programa, que lo siguen, la propia expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habló de los porcentajes o de los márgenes que tenían los gobiernos para manejarse dentro de ese sistema del que vos estás hablando. Me acuerdo que lo hizo en una nota con la Negra Bernasi, y muchos se quedaron atónitos, ¿te acordás? Claro, claro que sí. Entonces, a confesión de partes, relevo de prueba. Si la máxima autoridad de la nación durante 2 periodos de gobierno, y hoy la segunda autoridad de la nación durante este periodo actual, te manda una confesión de esa naturaleza, ¿todavía vas a ser uno de los globoludos que anda diciendo, ay, vos sos un loquito de la teoría de la conspiración? Y respecto, bueno, a esa teoría, a estas teorías que parecen salir a la luz, ¿no? Que parecían ser de la conspiración, pero la verdad que cuando uno las ve ahora dice, bueno, che, algo de razón de lo que decía este hombre, analista internacional, solo que nadie lo llamaba, bueno, parece que se van cumpliendo. ¿Quién es George Soros dentro de este sistema económico mundial? Soros o Perón, decían pintadas en las marchas anticuarentena de estos fines de semana en el Obelisco, y me pareció un eslogan brillante, porque es el reciclaje de el dilema del 45, que era Braden o Perón. Supril Braden era el embajador norteamericano en aquel entonces, y representaba al sistema, si se quiere decir así. En aquel momento no estaba muy claro
El general Perón fue el primero que vislumbró geopolíticamente este mecanismo y él lo llamó la sinergia internacional. Sí. Pero Mirá qué visionario ese hombre, ¿no? En el 45 se empezó a dar cuenta quiénes manejaban el sistema económico mundial, ¿no? Y no eran los estados. Porque, a ver, el sistema que tal cual está hoy barajado en el planeta se diseñó luego de la Segunda Guerra Mundial. El propio general en sus anécdotas cuenta que cuando fue el acuerdo de Bretton Woods en el año 47, creo que fue, o 46, no recuerdo bien, que fue la fundación del Fondo Monetario Internacional y donde se estableció al dólar como divisa global, el general contaba que vinieron a visitarlo una delegación del Fondo Monetario Internacional para que se incorporara la Argentina a dicho fondo. Y él mandó gente de su equipo a investigar el tema y le pasaron un informe contundente, que se trataba de otro hijo más, de otro hijo putativo del imperialismo global que pretende dominar a la Argentina. Y hoy vemos cómo ese fondo, cómo ese Fondo Monetario terminó no solo dominando a la Argentina, sino a todos los países del mundo. Exacto. Qué visionario ese hombre. Pero pongámoslo en su justa dimensión al Fondo Monetario Internacional. Es el Ministerio de Economía de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, una organización armada también en el año 47, o casualidad, cuando se diseñó todo este esquema que vivimos actualmente de dominio planetario, a instancias de la familia Rockefeller. La familia Rockefeller fue la que diseñó a la imagen de sus intereses a las Naciones Unidas. Es más, las propias tierras que ocupa el edificio de las Naciones Unidas donados las donó por la familia Rockefeller. Sí. Bueno, entonces entendamos eso primero. El Fondo Monetario Internacional no es más que el Ministerio de Economía. El Banco Mundial no es más que el Banco Central de esta organización, Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Salud no es otra cosa más que el Ministerio de Salud de esta organización. Y vos fíjate cómo hoy, año 2020, la punta de lanza del dominio se ha ejecutado a través del Ministerio de Salud de esta organización. Y estamos todos en el planeta. Para algún desprevenido, sí. Quique, para algún desprevenido, y volvemos a repetir, no necesariamente los intereses de esa familia o los que representarían esa familia o a ese poder económico global o a ese deep state es exactamente igual al interés soberano de Estados Unidos como país o como nación, que tal vez esté representado en su propio presidente Donald Trump. No tiene nada que ver. Para nada. Mira, hay una máxima geopolítica que no geopolítica, sino de conducción, una máxima de la conducción de los estados, que dice que el bien común está siempre por encima del provecho individual. Y entendamos por provecho individual los intereses personales o grupales o sectoriales, ¿no? El bien común siempre está por encima de todo eso. Bueno, acá hay ciertas familias a nivel planetario que básicamente integran las noblezas europeas o los grandes conglomerados militares, farmacéuticos y bancarios globales. Los dueños de esos conglomerados, todo se reduce a unas pocas familias a nivel global, todo. Tienen intereses personales que por lo general se dan de narices con el bien común. Y esto se replica en todos los países. Bueno, y habíamos arrancado con estas pintadas en la calle, Soros o Perón. ¿Quién es Soros? Este señor nació en Hungría bajo el nombre de György Schwarz. Así se llama este señor, no se llama George Soros. Se hace llamar George Soros. Bueno, pero es más mediático. Por eso, es más mediático. Este
Este señor se hizo millonario cuando, como especulador, apostó contra la libra esterlina y la terminó devaluando. Así tomó notoriedad pública. Pero bueno, es un especulador que fue escalando posiciones a lo largo de los años 70, 80 y 90. La cuestión es esta. Hoy George Soros ocupa el lugar que dejó vacante David Rockefeller cuando falleció. Entendamos esto. Bien. Porque yo te arranqué hablando de las Naciones Unidas. Te dije que a las Naciones Unidas fue una organización hecha a la imagen y semejanza de los intereses de la familia Rockefeller. La familia Rockefeller no está sola, forma parte de este conglomerado global de familias, que se agrupan en asociaciones, en algunos puntos visibles. Sí, los Rothschild, etcétera, ¿no? Claro, familias que en algunos puntos se asocian en agrupaciones visibles, como puede ser el World Economic Forum, el Foro de Davos, son agrupaciones públicas, pero en otros casos en agrupaciones privadas y secretas, como las reuniones del Club Bilderberg, y en muchos otros en naciones subterráneas, en asociaciones subterráneas, como son las logias masónicas. Y por encima de las logias masónicas hay más. Hablan del Consejo de los 300 y por arriba del Consejo de los 300 del Consejo de los 8. Pero como yo no pertenezco a este club, no te puedo dar precisiones. Te hago una pregunta que tal vez lo sabés tangencialmente o no. ¿La Iglesia Católica también está involucrado en esto o no? Hay una parte, según señalan muchos investigadores, que casualmente la orden jesuítica es la rama de inserción en estos esquemas. Okay. Hay muchos investigadores que señalan que de casualidad hoy hay un papa en el poder jesuita. Por eso mismo, pero yo te lo repito, como yo no pertenezco a ese club, no tengo la información precisa. Lo que sé, lo sé a través de investigadores que han hecho publicaciones. Bien, está claro y vale la aclaración. Claro, pero déjame terminar de redondear Soros. Este esquema. Soros, exactamente. David Rockefeller era, a ver, si bien él lo organizó, todo este esquema global que vivimos hoy, no lo hizo solo, lo hizo con un grupo de familias, pero quien ejecutaba el cargo de CEO era él personalmente y su inefable secretario Henry Kissinger. Claro. Cuando en 2016 fallece David Rockefeller, quien vino a ocupar ese cargo fue el mismísimo George Soros. O sea, podemos decir hoy que George Soros es el CEO de esta estructura de gobierno mundial. Podemos decir que sí, sin temor a equivocarnos. Bien. Se habla mucho acá en la Argentina de George Soros, pero porque nosotros estamos muy acostumbrados a mirarnos siempre el ombligo y creemos que nuestros problemas son únicos. Pero andate a España y vas a sentir lo mismo con respecto a Soros. Andate a Hungría, si querés, el país donde nació. Se habla, en España se dice que la campaña del actual presidente español, o quien está en el poder hoy, socialista él, fue financiada en parte públicamente por empresas de Soros. Claro que sí, pero andate a Hungría, su propio país natal, y el presidente Orbán lo declaró persona no grata y le quitaron la nacionalidad y tiene prohibido ingresar a Hungría. Entonces, no es un problema argentino. Sí, yo entiendo, a ver. Perón como eslogan me encanta. Pero es interesante lo que vos estás diciendo. A ver, si uno piensa la política tradicional o la que veíamos en los 70, en los 80, Henry Kissinger era un tipo que se reunía en todo el mundo e impuso la política, te diría global, reuniéndose con todos los países y articulando títeres o marionetas o intereses que representaban cada una de las personas en diferentes estados del mundo. Porque Henry Kissinger era el secretario de Estado norteamericano. Exacto. Por eso mismo. Pero Henry Kissinger, te lo repito, era simplemente el secretario, el que le llevaba la carpetita a David Rockefeller. Pero hoy
eso, el Deep State, es más profundo que ese Estado al que representaba Kissinger por un lado, con la mano derecha, pero con la mano izquierda a lo mejor iba y tocaba a Rockefeller. Hoy es más palpable la mano de Soros. No lo sé, más profundo no lo sé. Estaba más oculto en la profundidad es abismal, y solamente Alicia y su conejo conocen qué tan profundo es este agujero. Pero en aquel entonces todo estaba más soslayado, todo más en las sombras. Hoy por hoy está saliendo todo a la luz. Esa es la diferencia. Y en Argentina, ¿hay políticos que hablan con Soros? Bueno, según las denuncias de Nicolás Moraz, de fuentes que parecerían ser irrefutables, hubo un famoso llamado de Soros a Alberto Fernández en el mismísimo momento que se estaba decidiendo, luego de 15 días de cuarentena, terminar con esta farsa. ¿Diciéndole qué? No se sabe. Sí, no sé, evidentemente le puso condicionamientos a la ayuda en las negociaciones de la deuda externa. Vos fíjate cómo mientras siga durando la cuarentena, la negociación con los acreedores se sigue extendiendo. Como que van de la mano una y la otra. Espera, y Quique, retomemos. Me quedan 3 minutos, pero es tan interesante charlar esto. ¿Qué buscaría con extender la cuarentena en Argentina George Soros? ¿Qué buscaría? ¿Por qué le impondría a nuestro presidente, a través de un llamado o a través de algún condicionamiento, que Argentina continúe en cuarentena? ¿Qué perderíamos? ¿Por qué lo haría? Cada día que pasa de cuarentena, los argentinos somos cada vez más pobres. Eso que quede claro. Cada hora que pasa en cuarentena, cada hora que la rueda virtuosa de la economía argentina no está en funcionamiento, que de hecho hoy está totalmente detenida, los argentinos somos cada vez más pobres. Y esto quiere decir que todo lo que poseemos cada vez vale menos. Va a llegar un punto tal que la Argentina va a entrar en quiebra directamente. Y cuando la Argentina esté en quiebra van a venir estos buitres a comernos nuestro hígado a precio de ganga. Entiendo. Es decir, vos me estás diciendo, estratégicamente la Argentina en dólares, por estar quebrada, nuestros activos financieros, nuestras empresas, nuestro territorio vale menos. Sí. Sí, activos financieros no, el activo financiero no existe eso, un financiero es pasivo desde ya. Nuestros activos son nuestros bienes, las cosas que podemos tocar y nuestra riqueza. Una YPF, por ejemplo, eso vale está menos. Totalmente devaluada. De unas aerolíneas argentinas Entendí. Que hoy no vuela y que está despidiendo suspendiendo de a 8.000 empleados. Esa es nuestra riqueza. Entendí, es comprar lo que querría esta élite financiera global liderada por Soros, es comprar nuestros activos tangibles a precio de ganga. Está clarísimo. Exactamente, para obtener el control sobre nuestros recursos. Quique, me quedé sin tiempo, como siempre, te mando un abrazo grande, muchas gracias, porque la verdad yo sé que esto va a dar vuelta al globo a través de YouTube, porque como siempre es un análisis que puedo compartir, la gente puede compartir, puede no compartir, pero lo importante es que tu pensamiento está expresado, está esbozado y tenés la libertad de hacerlo. Te mando un beso muy grande. Vos podés compartirlo o no, pero sus efectos sobre tu persona los vas a sentir, no tengas duda. Te mando un abrazo muy grande, Quique. Cuídate mucho. Gracias a vos, Maxi, abrazo.